Bueno, gente, me acabo de dar cuenta cuando acabo de ver Quantum Manía que cuando separas las letras de Quantum Manía se forma Ant-Man. Q-Antu-Manía. Es loquísimo. Puede que te hayas dado cuenta antes. No me juzgues. Gente, esta es la primera película de la fase 5 y hemos arrancado bien. No muy bien, no excelente, no mal, pero al menos estamos dejando un paso ya al costado de lo que fue la fase 4. Ese sabor agridulce de la fase 4, agridulce porque tenía partes que eran muy buenas y partes que tenía muchos problemas. En esta película tenemos la aparición de Kang por segunda vez, y por tercera, cuarta y quinta vez, y por miles de veces. Pero hay una escena en la que me quiero detener para esta película. Una escena que podría decirnos que He Who Remains y el Conquistador no son variantes del mismo personaje, son exactamente el mismo personaje. Voy a explicarles por qué creo esto en un minuto. El personaje de He Who Remains había dejado muy claro cuáles eran sus motivaciones en la serie de Loki. Él había construido la sagrada línea de tiempo tras concluir la guerra multiversal. ¡Yo concluí la guerra multiversal! La formación de la TVA y alojarse afuera del tiempo para protegerse de todas las variantes de sí mismo que había encerrado. Mientras que en Quantum Manía, cuando Kang aprisiona a Janet, este explica sus motivaciones. Y nos damos cuenta de que son muy parecidas. Mientras que el Conquistador quiere lograr algo, He Who Remains quiere proteger lo que ha logrado. Pero ese algo, para ambos, es lo mismo. Tras el caos del multiverso, de tantos Kangs queriendo hacer lo que quieran, con todo el poder que han conseguido, la capacidad de viajar entre diferentes líneas de tiempo, entre diferentes universos paralelos, alguien tiene que poner orden. Y Kang, el Conquistador, cree que ese alguien tiene que ser él. Mientras que He Who Remains fue ese, bajo sus propios ojos. Entonces, a mí que me encanta hacer teorías, mientras veía la película, yo dije, ¿será posible que sean el mismo? Que la línea de tiempo de Marvel sea cíclica y que al final de todo el Kang, el Conquistador, llegue a ser He Who Remains muera y se vuelva a formar el ciclo, y entonces llegue el final de la película y me matan al Conquistador. ¿O no? Honestamente, la película da a entender que Kang muere, pero es muy probable de que no haya muerto, sino que haya sido reducido junto con su aparato, que haya sido encogido a un nivel muy inferior del reino cuántico. Pero no necesariamente morir. Se creía que Darren Cross había muerto cuando fue encogido al reino cuántico y vieron que muerto no estaba. Y hablando de Darren Cross, claro, porque no podemos hablar solamente del villano principal de esta película, Kang, muy buen villano, muy buen antagonista para esta película. También tenemos que hablar de MODOK. MODOK es un asco. No me malentiendan, me gusta MODOK como personaje, pero esto que nos han mostrado no es MODOK. Si bien en los cómics sí se puede dar, y sí se suele dar, porque, a ver, es una cabeza gigante, puedes hacer bromas con eso, es muy fácil hacer bromas con eso. Pero el personaje de MODOK nunca ha sido un chiste, y lo trataron como un chiste. Y esta manía que tiene Marvel de heroificar a sus villanos, como lo hicieron con Taskmaster, por ejemplo, que Taskmaster tenía potencial para ser un tremendo villano y al final fue víctima de las circunstancias. También el arco de redención de Darren Cross, no sé, no me gusta. Podemos hablar del CGI que, a ver, era malísimo el CGI de MODOK. Y Marvel lo sabía y lo usó, porque te mostraban primero esa imagen imponente de MODOK con la máscara y luego se la quitaban y, hola, soy Darren. No. Y siendo sincero, ya venía con un poco de hate hacia MODOK antes de que empezara la película, porque yo sabía o tenía el presentimiento de que no lo iban a manejar bien, porque MODOK nunca ha sido un personaje cuántico. Tiene un origen mucho más terrenal, mucho más científico, es villano creo más de Iron Man que de Ant-Man. Y Ima ya existe en el UCM, entonces podrían haber hecho algo más para traer a este personaje que en verdad es importante, es un personaje con bastante peso en los cómics. Pero la película termina recontra humanizando a MODOK, a Darren Cross, de algún modo arruinando el personaje que había en la película anterior, en la 1, porque al menos en Ant-Man 1 Darren Cross sí
era un poco más imponente, era un villano un poco más serio. Y con el propósito de volverlo un chiste en esta, han bajado un poco lo que fue Darren Cross en la primera. Ya no volveré a ver la primera con los mismos ojos. Si tan solo hubieran sacado a MODOK y hubieran hecho que su arco de redención fuera independizarse como villano en vez de estar esclavizado a Kang. Que a ver, una de las mejores escenas de MODOK es por Kang en la película. Cuando están en la prisión, Kang está hablando con Scott, MODOK quiere hacer un chiste como los que venía haciendo hasta el momento y de la nada Kang... Tú no hablas en mi presencia. ¡Qué imponente! Eso suma a Kang bastante y es de las mejores escenas de MODOK porque lo humillan al que te están fastidiando toda la película. Pero tal vez eso habla más de lo bien manejado que fue Kang en esta película. De cómo hicieron todo ese build-up hacia la llegada de Kang el Conquistador, sin mencionar el nombre de Kang, le llamaban el Conquistador. A veces ni siquiera le hacían referencia a su nombre, solo decían que él estaba por venir. Toda esa construcción de la idea del villano fue muy buena y te hace esperar la llegada de ese personaje. Y cuando hace acto de presencia, no decepciona, ni en la historia de Janet, porque cuando Janet cuenta su flashback a su familia, a Hank y a Hope, pues entiendes que Kang es un mortal que tiene acceso a tecnología fuera de este mundo y fuera de este tiempo sobre todo, pero que sin ella sigue siendo un simple mortal muy inteligente. Cuando lo ves con su tecnología te das cuenta de que nadie es rival para el poder de Kang. Y la batalla final sin duda fue increíble, porque solo con la llegada de las hormigas de Hank que... cuando dijeron que era una civilización de tipo 2, que por si no lo sabían, una civilización de tipo 2, según Kardashev, es una civilización que es capaz de utilizar todo el potencial, toda la energía de una estrella. La humanidad ni siquiera es una civilización de tipo 1, es de tipo 0. Y llegan estas hormigas súper desarrolladas a unirse a la rebelión, que a ver, la rebelión pudo tener algo más de peso, aunque no era lo protagonista de la película, siendo que la película fue tan corta. Tal vez darle un poco más de relevancia a la revolución, a esta revuelta, hubiera sido como un detalle más. Pero me sigo quedando con la revolución de Ragnarok. Es corazón. Pero bueno, el punto es que las hormigas se enfrentaron a Kang y ganaron. O bueno, al menos lo debilitaron bastante. Y cualquiera diría, ¿en serio? ¿Hormigas derrotaron a Kang? Pero luego te dicen, es una civilización de tipo 2. O sea, son mucho mejores de lo que los humanos han llegado a ser. Y de nuevo, Kang, sin su tecnología, no es nada. Llega con Scott cuando toda su familia ya ha salido por el portal para regresar a... pues, el mundo no cuántico, el normal, el de arriba. Y llega sin tecnología. Y aún así, Scott recibe una paliza. O sea, a pesar de ser un genio tecnológico, aún sin tecnología, se defiende muy bien en el mano a mano. Kang es de los villanos más poderosos que se han enfrentado hasta el momento. Y lo derrotaron por un ataque sorpresa. Y con un Kang mega nerfeado por las hormigas. Aquí debo decir que Ant-Man y Wasp debieron quedarse en el reino cuántico. Hubiera dado para muchas historias, hubiera estado muy bien. De hecho, la película construyó para eso. O sea, se hubiera sentido como Wasp se sacrificó por Scott. Y si hubiera sido algo muy bonito. Pero claro, ese sacrificio pierde completo sentido cuando el portal se abre de nuevo a los 5 segundos. Y también en los cómics, Stature, que es el nombre de superheroína de Cassie Lang, empieza a ejercer como superheroína tras la muerte de su padre en Avengers Assemble. Y ahí es cuando se forma el grupo de los Young Avengers, tras la muerte de varios Vengadores en Disassemble. Pero bueno, otra oportunidad perdida. Aunque me gustó Cassie durante la película. La verdad que lo hizo bien la chica. Creo que hubiera preferido que no haya recast. Sí, pero nunca sabremos cómo lo hubiera hecho la otra chica. No recuerdo el nombre de la actriz que estuvo en Endgame, pero en Endgame lo poco que estuvo lo hizo muy bien. Ahora, postcréditos. En la primera postcréditos tenemos al Consejo de Kangs. Los Kangs del multiverso uniéndose para poder tomar el control de todo. O creo que no está muy claro cuál es su objetivo. Sabemos que el Consejo de Kangs decidió exiliar a el Conquistador, que es como llaman a la variante de Kang que estuvo en esta película, en la que fue el villano principal toda la película, porque le tenían miedo a su poder. Y esta variante de Kang fue derrotada. Y eso es lo que exige al Consejo reunirse nuevamente, porque es lo que quieren hacer,
que creo que no está muy claro todavía qué es, tienen que hacerlo ya. Porque si ya hay seres en el multiverso capaces de derrotarlos, dispuestos a derrotarlos, su cruzada está en peligro. Es muy probable que ya hayan visto que las 3 variantes de Kang principales van a ser Ramatut, el Centurión Escarlata, si no me equivoco, y Immortus. Yo creí que Immortus era He Who Remains. Parecía más que Immortus era He Who Remains, pero bueno, vamos a ver cómo lo maneja. Y la segunda escena post créditos es básicamente un fragmento de la serie de Loki. Así como en la primera escena post créditos de Ant-Man nos pusieron un fragmento de Civil War, en esta nos han puesto un fragmento de, pues, Loki. Relacionado, porque vemos un fragmento con Kang, con ¿cómo se llama este? Victor Tami, creo, si no me equivoco. Y bueno, con la esperanza de que sea esta la película en la que nos expliquen cómo funciona el multiverso de una buena vez. Porque si nos remontamos a la saga del infinito y vemos que nos explicaron qué eran las gemas del infinito, primero lo ticiaron en Thor 2, Un Mundo Oscuro, y luego lo explicaron bien en Guardianes 1, pues ya toca que nos expliquen qué es el multiverso, cómo funciona el multiverso exactamente, porque nadie lo sabe. Lo único en lo que nos estamos basando hasta el momento es en teorías. Y el mayor problema es que creo que ni Marvel lo sabe, porque hay bastantes contradicciones en cómo funciona el multiverso. Loki temporada 1 no lo hizo, esta película no lo hizo, tal vez Loki temporada 2 lo haga, porque, bueno, Doctor Strange en The Multiverse of Madness tampoco lo hizo. Y esa era la película para explicarlo, pero bueno, ese es uno de varios errores que tuvo Doctor Strange The Multiverse of Madness, que bueno, por si quieres ver todos los otros problemas que creo que tuvo esa película, te dejo mi reseña por acá y nos veremos en una próxima ocasión, gente. Adiós.